Si os parece, podemos empezar ya. Bueno, es un auténtico placer presentar a Manuel Montes, que es un amigo y compañero de investigación, una persona con la que pues distintos investigadores del CITIUS ya desde hace tiempo pues llevamos colaborando. Como se ha publicado en la descripción de esta charla, Manuel pertenece al INAOE en México, pero bueno, ha tenido una actividad muy amplia a nivel internacional en distintas instituciones. Él trabaja fundamentalmente en temas de recuperación de información, minería de texto y análisis de autoría, donde ha tenido una actividad de publicaciones y proyectos muy intensa, hasta el punto de que se le ha reconocido, por ejemplo, como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, estuvo durante distintas épocas como profesor invitado, por ejemplo, en la UPV en Valencia y en la Universidad de Alabama en Birmingham, además de ser miembro fundador de la Academia Mexicana de Computación y la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural. Bueno, no me voy a extender, tenéis una descripción un poco más amplia de su perfil en el anuncio que se hizo de la conferencia. Destacar lo que decía al principio, que es una persona muy abierta a colaboraciones. Tenemos una colaboración muy intensa con su equipo, hasta el punto de que, bueno, pues por ejemplo Edra, que conocéis todos, pues pertenecía a su equipo de investigación y, como sabéis, lleva aquí unos cuantos años con nosotros, y eso permitió fortalecer el enlace entre los dos centros y que tenemos intención de mantener y ampliar. No me extiendo más, muchas de las cosas que va a comentar Manuel aquí además también tocan estas actividades colaborativas entre los dos centros, así que Manuel, muchas gracias por haber mostrado la disponibilidad para estar aquí hoy y adelante. Gracias. Muchas gracias, David, y gracias por haberme invitado. Realmente es un placer estar aquí con ustedes y en Santiago, que es una ciudad a la que me gusta bastante y que ya tenía un rato que no venía. Como bien dice David, voy a platicar. Cuando decidimos que diera una charla, no tenía tan claro qué exactamente dar, pero sobre todo porque tenemos mucho trabajo en conjunto, y al final acabamos decidiendo, como fui a la Politécnica de Valencia unos días antes, estuve allá y di esta charla. Me dijo, no, esa está bien porque tal vez otros miembros de aquí de nuestro grupo no conocen esto que hemos hecho en conjunto, ¿no? Entonces, pues va a ser un poco del trabajo que hemos hecho en colaboración. Centrado todo en el tema de detección de depresión. Empiezo con esta imagen, que yo supongo que es también una imagen que describe lo que pasa actualmente casi en todas las reuniones, ¿no? Que estamos conviviendo con la gente que está ahí entre nosotros, pero también con otros a través de estas redes sociales, ¿no? Todo el mundo posteando y comentando y mandando cosas a través de sus redes sociales. Y bueno, solo para un poco dejar más claro este gran uso de las redes sociales, aquí pongo algunas de estas estadísticas que usualmente se publican de lo que sucede por minuto en las distintas redes sociales, y yo creo que cualquier número que observemos de esta gráfica es más que sorprendente, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo los 350,000 tweets que se envían, 350,000, tweets que se envían por minuto, ¿no? Pero bueno, hay muchas estadísticas muy sorprendentes en estas gráficas. Y entonces, digamos que teniendo en cuenta este contexto, pues uno se puede empezar a hacer muchas preguntas de cómo tomar ventaja de toda esta información. Por ejemplo, ¿qué se podría aprender de todos esos datos que se están publicando? De la forma en que se accesan los usuarios, de compaginan distintas redes sociales, etcétera, y también qué podríamos inferir de esos usuarios, es decir, sabiendo lo que publican o las imágenes que comparten o la música que escuchan, qué cosas podríamos aprender de ellos, ¿no? O inferir de ellos. Solo como un ejemplo así muy somero, pues puse unos pocos tweets míos, y con 5
solo tomando estos 5 tweets se pueden extraer muchas cosas respecto a mi persona, ¿no? Por ejemplo, que soy hombre, que trabajo en algo relacionado con ciencias de la computación, que al menos tengo un hijo, que me gustan los Beatles, la música clásica, que vivo en Puebla, etcétera, ¿no? No sé si aquí en este auditorio hay algún fanático de los Beatles como yo, pero si hay, tal vez ya alguien lo había notado, que todos los títulos de las diapositivas han sido canciones de los Beatles, títulos de canciones de los Beatles. Creo que ya esta es la última y ya hasta el final vuelvo con esta dinámica, pero efectivamente sí soy muy fan. Entonces, ¿de qué va esto de author profiling, que tiene que ver con extraer información de los autores de los textos, y en este caso de los usuarios de redes sociales? Pues tiene que ver con inferir cosas como su edad, su género, su estatus social, económico, a partir de eso que comparten en las redes sociales. ¿Qué tantas cosas podríamos inferir o tratar de extraer? Pues tantas como de las cuales tengamos datos etiquetados, para después pues lograr hacer esa extracción. Es también hasta los límites éticos de que ahí nos pongamos respecto a qué sí vale la pena o sí deberíamos de extraer y qué cosas pues no deberíamos de hacerlo, ¿no? Pero esto tiene muchas aplicaciones pues en marketing, en cosas de seguridad y demás. ¿Cómo se ha hecho esta tarea de author profiling? Pues básicamente, como casi todas las tareas de clasificación, se empezaron con métodos. Se abordó como tarea de clasificación de texto y con métodos en los que se seleccionaban características o se definían características manualmente, como de estilo, de contenido, pero ya más recientemente, pues con este boom de las redes neuronales y de deep learning, pues el actual estado del arte tiene que ver con el uso de transformers para hacer abordar esta tarea también, ¿no? Como muchas otras de clasificación. Entonces, digamos que teniendo esto como contexto, lo que decidimos fue, ya desde hace algunos años, un poco motivados también por estas colecciones y tareas que ha organizado David, es movernos de predecir estos atributos sociodemográficos a tratar de hacer un perfilado más del comportamiento de los usuarios, haciendo cosas relacionadas como predecir su personalidad o algunas desórdenes, ¿no?, mentales, como podría ser la depresión, anorexia, etc. Incluso esto también lo hemos aplicado a algunas cosas en detectar contenido generado automáticamente por un gran modelo de lenguaje, saber si el que está escribiendo es un gran modelo de lenguaje o una persona, ¿no? Pues podría ser una instanciación de esta problemática. Entonces, bueno, ¿de qué va esta charla? Digamos que ya teniendo este antecedente, pues les voy a platicar de esta representación que le llamó Ezra, fue parte de su tesis doctoral, Bolsa de Subemociones, y que esto fue el punto de partida de nuestras participaciones en la tarea de RISC que organiza David, y pues la semillita de lo que vino después haciendo colaborativamente. Y este otro modelo del lenguaje que se adaptó para capturar más información más cercana a los desórdenes mentales, y que ya ha sido trabajo que ha hecho también liderado por Ezra y que ya ha hecho aquí en su estancia aquí en Santiago. Entonces, bueno, ¿por qué nos interesó meternos, antes de ir a los detalles, a este tema en particular? Pues porque no solo es un problema muy serio, sino que también es muy común esto de la depresión. Hay muchísima gente que la sufre a nivel mundial y sobre todo tiene una implicación muy directa hacia suicidio. Entonces, eso pues nos alertó de que valía la pena tal vez hacer algún trabajo en esa dirección, y sobre todo que en el caso de México, creo que caemos muy bien aquí en este último punto, muchas de las personas que sufren depresión en nuestro país no son atendidas, ¿no?, por distintas razones. Los sistemas de salud están muy saturados, porque hay un prejuicio de que si voy a pedir ayuda
psicológica, tal vez estoy medio loco, no sé, ¿no? Hay muchas cosas que hacen que este número sea tan grande. Y bueno, y en México, aparte de todo, tenemos el problema, no sé aquí cuánto sea, pero solo el 2% del dinero que está destinado a salud, a la Secretaría de Salud, se dedica a asuntos de salud mental. Y de ese, casi en su totalidad, es más para la administración y el día a día mantenimiento de los hospitales, pago de salarios de los doctores, que para prevención. Entonces realmente prevención prácticamente no hay prevención en este tema. Y entonces, pues nos dimos cuenta que tal vez podía hacer esto que veníamos haciendo de autoprofiling, se podría orientar a esta tarea muy bien, sobre todo porque ya hay muchos trabajos que dicen que las personas que sufren de depresión de alguna manera muestran alteraciones en su forma de hablar, de escribir, de comunicarse, ¿no? Y como principalmente están usando redes sociales ahora para hacer esa interacción, pues si analizamos ese contenido, pues podría ser una buena oportunidad para hacer detección de depresión, ¿no? Busqué en todos los experimentos que voy a contar, básicamente usamos, o al menos no han sido exclusivamente estas colecciones de RISC las que hemos usado, pero en su mayoría son estas colecciones que fueron propuestas construidas por David y su equipo para esto del RISC, ¿no? Entonces son básicamente datos de Reddit y para distintas tareas como depresión, anorexia, self-harm, ahora gambling también, etcétera. Entonces, bueno, la primera idea, esto que le llamamos bolsa de subemociones, que el nombre está medio rarillo porque pues esto de subemociones como que no es muy, entiendo que cuando lo pensamos no lo pensamos bien en el sentido de que fuera algo psicológico, simplemente era más como la estructura que capturamos de clustering y demás que aplicamos y pues nos pareció que tal vez que así quedaba bien, pero digamos que no tiene esta interpretación hacia lo psicológico. ¿Qué hipótesis teníamos aquí para esta primera que motivó este trabajo? Fue que los usuarios de control y los que sí sufren de depresión tenían que usar o tenía que haber alguna diferenciación entre las distribuciones de las emociones, de la presencia de emociones en sus posts. Ese era como como lo que queríamos comprobar. Y lo que hicimos en primera instancia fue tomar un lexicón que ya se había construido desde hace algunos años sobre palabras que están orientadas a distintas emociones y pues hicimos los histogramas de todos los usuarios de control, de los depresivos, de los que sufrían depresión y palabras positivas y negativas, además de las emociones. Y como pueden ver, sí hay una ligera diferencia, pero realmente es ligera porque casi hay muchos comportamientos aquí, por ejemplo, esta azulita, cafecita y verde que van en esta dirección, aquí también, este pico aquí así, pues también, medio se maximiza porque pues lo vemos en una escala muy enfocada, pero ya si quisiéramos usar directamente estos histogramas y solo de un usuario y no de todos los usuarios para detección, pues no resultaba tan bonito, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa anticipation? Bueno, esta... Sí. Bueno, estas son las 8 emociones de Ekman que describe, y estas tienen que ver como con... No, si me hubieras preguntado a mí si eso es emoción, yo la verdad es que tal vez no lo hubiera puesto, pero digamos que estos que definieron esta cosa de el apresuramiento por... No sé si te ha pasado de conocer a gente que siempre está como ansiosa, como de que siempre quiere, todavía no da el paso y ya quiere andar corriendo para allá. Ese tipo de palabras están relacionadas con esa como emoción, ¿no? No sé si realmente sea emoción o no, pero bueno, pero entonces cuando vimos esto, nos dimos cuenta y empezamos a analizar los resultados, nos dimos cuenta que había un problema con esos lexicones, y es que, por ejemplo, voy a poner lo de sorpresa como ejemplo, pues hay sorpresas positivas que tal vez esta foto lo describe muy bien, una sorpresa, tal vez está un pastel ahí enfrente, o un regalo, o un payaso, no sé, pero también hay sorpresa negativa, un accidente, y es la misma emoción de sorpresa.
pero entonces eso nos hacía que nuestros resultados no fueran tan buenos porque se mezclaban cosas positivas y negativas en este modelado. Y lo que se nos ocurrió fue, pues vamos a tratar de estos lexicones que estaban por cada una de las emociones, dividirlos en grupitos. Para eso, pues construíamos una representación vectorial de todas las palabras. En ese entonces, si ustedes ven la fecha, este trabajo empezó en el 2019, eran más representaciones no contextualizadas, diferente a las que ahorita se generan con los transformers, era fast text, entonces un solo vector por palabra, lo cual no es, ahora desde esta perspectiva actual pues se ve medio pobre, pero bueno, así era en ese momento. Generamos clusters basándonos en estos vectores, aplicamos un método de clustering y en lugar de tener un gran lexicón para alegría o cada una sorpresa o las demás, teníamos muchos lexicones chiquitos, ¿no? Y eso fue a lo que le llamamos como subemociones, esto en lugar de las grandes emociones, como estos subemociones de subconjuntos de palabras. Bueno, aquí nada más vean, por ejemplo, el tipo de clusters que generábamos. Por ejemplo, de surprise, no quiere decir que nada más generamos estos 3 clusters, pero tomamos solo 3 para ejemplificar. Pues ahí un clúster tenía palabras que tenían que ver con accidentes y desastres y demás, otro con cosas artísticas, otro con cosas de magia y así, ¿no? Entonces, sí eran más granulares y más cohesivos, tenía una cohesión esas palabras que iba a facilitar posteriormente pues a hacer este modelado que queríamos. Hicimos este trabajo aquí colateralmente con un colega de Colombia que ellos son muy especialistas en el tema de extracción de features automáticamente con redes neuronales. Entonces, en lugar de hacer nuestro clustering tradicional y eso, con ellos se trabajó en esa parte. Pero bueno, sin importar si fueron o no descubiertos este clustering, el tipo de método que se usó, lo que hacíamos ya para clasificar un documento es que llegaba un documento y cada palabra de los documentos se veía su vector y se buscaba la subemoción que fuera la más cercana a esa y en lugar de la palabra se sustituía, por ejemplo, la palabra 1 por anger 1, ¿no? Que era el más cercano, el centroide más cercano, ¿no? Y entonces ya este documento ya nada más decía, en lugar de tener las palabras, decía Anger 1, Joy 7, Surprise 28, y eso era lo que tomábamos como texto para la siguiente etapa de clasificación. ¿Qué pasó? Que los resultados no fueron nada malos. Probamos con, por ejemplo, aquí bolsas unigramas de palabras contra unigramas de emociones, contra unigramas de subemociones, pues era un poquillo mejor. Con enegramas de estas también en una representación tipo bolsa de palabras, pero con palabras, emociones, subemociones, y obtuvimos buenos resultados, más o menos comparables con los que habían sido los mejores resultados en esas ediciones del ERISC, ¿no? Siguiente paso que hicimos, ya que teníamos esto, fue pues plantear una siguiente hipótesis, que era que no solo las personas, como dice aquí, las personas que sufren depresión se diferencian de las de control porque manifiestan diferentes emociones en sus posts, sino también porque tienen una variabilidad mayor, ¿no? Eso pensábamos que podía darnos pista, y entonces lo que hicimos pues fue, le llamamos delta Bose. Básicamente lo que hacíamos era que dividíamos en n cachos el historial de una persona, a cada cacho le sacábamos su representación, le construíamos su representación Bose, y luego medíamos de esas representaciones, sacábamos valores estadísticos como la media, máximos, mínimos, y eso, y entonces por cada subemoción teníamos estos 8 valores estadísticos de qué tanto había variado la presencia de esos tweets en todo el historial, ¿no? Partido en n cachos, ¿no? Y bueno, usando eso, si nada más usábamos esta representación que capturaba los cambios en las emociones, pues no obtuvimos muy buenos resultados. Sin embargo, cuando la combinamos con la representación original, sí llegamos a tener
bastante buenos resultados. Incluso la probamos en esta otra tarea y resultaba muy superior a otras cosas que se habían usado, solo basándonos en la información emocional, ¿no? Sin ensamble, sin transformers, sin redes de otro tipo, solo modelando así, digamos que básicamente de manera muy sencilla las emociones, se lograba un buen resultado. Y bueno, ¿qué conclusiones logramos de todos estos trabajos? Pues que efectivamente comprobamos que la información emocional de las emociones sí es relevante para esta tarea de detección de depresión, que vale la pena hacer este modelado más fino de las emociones y no quedarse con estas categorías tan grandotas porque son más ambiguas en su manera, pues, en lo que modelan. Y que sobre todo que también nos permitía interpretar más fácilmente los resultados, porque cuando veíamos ya las decisiones era muy fácil ir a los histogramas y decir, mira, fue muy claro el Anger 20 y el no sé qué, y veíamos las palabritas asociadas a esos clústeres y como que nos daba una idea de por qué se estaba clasificando el usuario de esa manera, cosa que con otros métodos pues era un poco más complicado, ¿no? O sigue siendo más complicado. Y bueno, aquí un trabajo que en el 2022 también ERRA extendió y que tenía que ver ya, ahora sí ya con Transformers, pero usar como entrada tanto esta representación emocional, pero también, que está aquí, pero también como los típicos embeddings que generan estos modelos y unas cosas basados en el estilo de escritura, ¿no? Entonces se combinaban los tres y se obtuvieron buenos resultados. Y bueno, esa es como la historia, digamos que la primera historia del primer método que usamos para esto y que fue antes de que ERRA viniera para acá, y esta ya tiene que ver con lo que empezamos a hacer en colaboración con David y con Esdra y yo estando en México, y que le llamamos Disorber, que básicamente es la adaptación de un modelo de lenguaje para este tipo de tareas. Que, bueno, básicamente, como todos saben, ahorita el enfoque más estándar de clasificación es que se toma un modelo preentrenado, se le hace fine tuning con datos etiquetados para la tarea en concreto de aplicación que se quiere y listo, ya ahí está. Entonces, y funciona muy bien porque estos modelos fueron preentrenados con grandes cantidades de datos y ya simplemente con estos poquitos datos etiquetados, bueno, dependiendo de la tarea pueden ser poquitos o tal vez no tan poquitos, pero con mucho menos que con los que se preentrenó, se logra hacer que se ajuste al dominio de interés, ¿no? Pero esto tiene un problema sobre todo cuando el dominio de interés, el dominio de aplicación es muy especializado, pues no es esta manera general de uso del lenguaje, ¿no? Como puede ser el caso de estas tareas de detección de depresión, o cuando son muy pocos los datos de entrenamiento, que también hay veces que para estas tareas, pues así se tienen. Entonces ahí hay dos alternativas. Una, construir un modelo desde cero con muchos datos relacionados con el dominio objetivo, que fue el caso de MentalBERT, que así lo construyeron, y que es muy famoso. Y la otra es hacer una adaptación a este modelo, a un modelo general preentrenado, que básicamente significa vamos a continuar su preentrenamiento, pero con datos más cercanos al dominio de interés. Entonces lo que hicimos es que tomamos BERT, un modelo BERT, y continuamos su preentrenamiento con datos de Reddit. Estos datos no tienen que estar etiquetados, solo son simplemente datos de Reddit, y con eso hicimos que se ajustara más al tipo de lenguaje de una red social, y luego con datos de salud mental, y pues ahora le torcimos un poquillo más la mano para que fuera más cercano a la salud mental, y ya sí tuvimos modelo preentrenado ya que le llamamos Disorber, que ya está más ajustado al área de salud mental, ¿no? Tal vez aquí lo bonito es que otro título de canción de los Beatles, por cierto, que yo creo que la idea clave de este proceso fue que usamos un enmascaramiento cuando hicimos el preentrenamiento de este modelo ya para estos
con estos dos tipos de datos, en el que no solo no enmascarábamos de manera random palabras para hacer el entrenamiento del modelo, sino que seleccionábamos palabras que correspondían a un léxico de depresión. Entonces eso hizo que el modelo, pues, sobre todo, se fijara en esas palabras cuando se hacía el preentrenamiento, y pues todavía se le torció un poco más la mano, ¿no?, para que tratara bien ese tipo de dominio, ¿no? Lo probamos en distintas tareas: depresión, anorexia y self-harm, disorder, que es este diamante azulito en las 3 gráficas, y como ustedes ven, esto es recall y precisión, pues es el punto que tiene el mayor compromiso entre precisión y recall, también aquí, y bueno, y también aquí, ¿no? Entonces, realmente es un modelo que logró tener, pues, este buen compromiso entre ambas cosas, ¿no?, la precisión y el recall en todas esas tareas. Intentando entender qué diablos está capturando este modelo, disorber respecto al BERT, lo que hicimos, y esta idea llegaron con ella David y Erra, fue, pues vamos a tratar de ver qué generaría si le diéramos algunas de estas frases que se usan ¿cómo se dice en español? Bueno, un cuestionario así para salud mental, bueno, en este caso para depresión, ¿no? Vean aquí, espero que sí se alcance a ver, pero por ejemplo esta es la frase original de este cuestionario, y enmascaramos el cry y le preguntamos a Bert, este es Bert y este es disorber, ¿qué va ahí? Y pues ustedes pueden observar que el Bert pues genera palabras como read, talk, más generales, y el otro, focus, talk, breathe, cosas más, con una carga más hacia cosas de salud, y de salud mental en particular, ¿no? De I hate myself, enmascaramos el hate y le preguntamos a Bert y a disorber, y pues aquí ask, told, también palabras mucho más generales, y en hate, kill, pues claramente se fue hacia ese lado, y yo creo que eso era pues la ventaja que se vio aquí en estos con respecto al BERT que está aquí, ¿no? O aquí atrásito, o hasta acá, ¿no? Y bueno, entonces, pues básicamente observamos que hacer esta doble adaptación de llevarlo a dominio de redes sociales y luego de dominio de salud, pues fue muy, muy relevante, sobre todo si se hacía enmascaramiento guiado por un lexicón, y no era tan costoso como construir desde cero, como lo fue el caso de MentalBERT, preentrenar desde cero un modelo de lenguaje, ¿no? Y bueno, y tenía, como ya dije, un buen balance entre recall y precisión, ¿no? Pues hasta aquí es lo que hemos más o menos venido trabajando juntos. No sé qué tanto algunos de ustedes ya lo conocían en voz de David o de Erra. Y ahora lo que hice en estas últimas diapositivas es platicar de otras cosas, pensando en a ver si extendemos la colaboración a otro tipo de temas. Básicamente son 3 temas que ahorita tengo 3 estudiantes trabajando en ellos. Uno en hate speech detection, otro en detección de propaganda y otro en identificación de Alzheimer. Entonces el primero, el de hate speech, básicamente hemos hecho esto venimos desde hace como 3-4 años trabajando en este tema, y lo que hicimos, o lo que nos motivó a nuestra idea, es que en este foro de evaluación Me Ofendes, en el que yo fui también partícipe de la organización, con colegas de Jaén sobre todo y de Valencia, era en mexicano y este es de España y este de México, y son mensajes ofensivos de ambos países, ¿no?, en redes sociales, tanto groseros, o sea, agresivos, así, y otros que sí eran hate speech, y otros que simplemente eran vulgares, pero nada más, ¿no? Bueno, ahí observamos una cosa. Viendo los resultados de los participantes, nos dimos cuenta que había métodos basados en lexicones, en el uso de lexicones de distinta manera, pero que aprovechaban lexicones ya predefinidos para, por ejemplo, de malas palabras o de palabras que tienen que ver con la comunidad LGTB+, etcétera, ¿no?
y métodos otros que basaban transformers, distintos transformers o ensambles de transformers, etcétera, y que eran un poco complementarios unos con otros, porque el mejor fue .7, que fue con un transformer, pero cuando se hacía un ensamble perfecto del mejor de lexicon con el mejor de transformer, si hubiera sido este ensamble perfecto, .98 de F. O sea que había complementariedad entre estos dos enfoques. Bueno, aquí puse dos ejemplos de los principales problemas. Mucho uso de malas palabras como intensificadores, que realmente no son ofensivos, así hablamos, y simple, medio tal vez vulgar, o grosero, pero no es hate speech ni nada. Y otro en el que hay veces las ofensas son medias indirectas y se usa el sarcasmo, la ironía para ofender, y si uno lo lee, pues no ve ninguna mala palabra ahí, ¿no? Ni nada, pero pues sí está ofendiendo. Entonces vas pensando en estas dos ideas de lexicones y transformers y de su complementariedad. Lo que se nos ocurrió hacer fue hacer un mecanismo de atención distinto. Los transformers solo usan self-attention, y entonces dijimos, bueno, vamos a seguir usando self-attention, pero también vamos a tratar de emular de alguna manera lo que se hace con los lexicones, que es poner mucha atención así a la presencia de ciertas palabras específicas. Y entonces hicimos, bueno, hay otro tipo de atención que no se usa tanto, al menos no lo usan los transformers, que se llama contextual attention, y lo que hicimos fue una unidad que tomara en cuenta ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, los detalles un poco matemáticos de eso están en este paper que publicamos en el NACOL en 2021, pero la idea es self-attention dada una entrada ya codificada, que podría ser generada por una red recurrente o un mismo transformer, etcétera. Esa, aplicarle una capa de atención de self o de contextual, y ya luego aquí combinar las dos cosas. Lo bonito de esta es que lo podíamos combinar, pues ya sea con una GRU, pues, con una recurrente, o a la salida de un BERT, o en cada una de las capas del BERT. O sea, había muchas maneras de usar este modulito combinado con distintas arquitecturas. Eso lo publicamos aquí en esta, bueno, ya no lo aceptaron, pero en el 2023 que hice esta diapositiva, no lo habíamos enviado. Y bueno, ¿qué observamos? Pues que esta arquitectura, sobre todo esta multicapa, en cada capa del encoder, deber ponerle esta forma de observar la atención de cada uno de los elementos, fue lo que nos dio mejor resultado, que es este. Y pues en distintos datasets de hate speech, de lenguaje agresivo, mejoramos pues a otras variantes, ¿no? Que era directamente usar la GRU o el BERT, y también a algunos de los resultados ahí reportados hasta ese momento en esos datasets, ¿no? Entonces, digamos que ese es lo que hemos estado haciendo en hate speech, tratar de hacer esta combinación de distintos tipos de atención en la determinación del valor de cada una de los elementos de los tokens de entrada. Luego, también hemos trabajado en esto de detección de propaganda, y lo que hicimos fue construir un corpus, porque casi todo el trabajo que se había estado haciendo en esta problemática era con notas periodísticas, determinar si una nota de un periódico, de una fuente de noticiosa, es propagandista o no. Y lo que nosotros hicimos fue pues tratar de ir de esas fuentes que ya se sabía que eran unas manualmente analizadas, que generaban muchas noticias propagandistas y otras confiables, de ir a sus cuentas de Twitter y sacar los tweets que también publicaban, y así construimos esto. Bueno, aquí hay muchas técnicas de propaganda, pues muchas se basan en repetir cosas, en exagerarlas, esto de como el nacionalismo, de sentimiento nacionalista, ¿no? Como hacer América grande de nuevo y este tipo de cosas, pues bueno, es propaganda, ¿no? En exagerar. Aquí, por ejemplo, Ezra, no me acuerdo si ya estaba por acá o no, pero se inauguró un aeropuerto
se estaba construyendo un aeropuerto en México mucho más grande del que tenemos, y llegó el nuevo gobierno y pues como era la obra emblemática de los anteriores, lo paró y decidió hacer otro más chiquito y fue, pero luego salían otros personajes pues medio asociados a este nuevo gobierno a decir que era esta inauguración de este chiquito que no sirvió para nada, era lo máximo que nos había pasado y entonces pues sí, mucha cosa exagerada y también medio nacionalista, ¿no? Entonces lo que hicimos para construir este dataset fue que ya teníamos unas fuentes etiquetadas por analistas de periodismo como fuentes propagandistas y otras no propagandistas, descargamos todos sus tweets y luego usamos un dataset que había unas personas también por nota, decían esta nota es propagandista y este fragmento es el que tiene este tipo de propaganda, este otro tipo de propaganda, y con ese entrenamos un clasificador y pues clasificamos estos y los fuimos depurando en base para no tener tanto ruido, porque pues esto podía ser medio ruidoso, porque no necesariamente todo lo que publica una fuente que es catalogada como propagandista no necesariamente es propaganda, y todo lo que aparentemente una fuente confiable, por ejemplo el New York Times es muy confiable, pero también echa sus propagandas, ¿no? Entonces, pues para depurar esto, por eso hicimos esto y bueno, acabamos construyendo este dataset que tiene pues como 500,000 de tweets, ¿no? Y lo que hemos estado trabajando últimamente es en ver qué tanto mejora la clasificación de propaganda si además de observar el tweet que se quiere clasificar, también le damos al clasificador información del país del que proviene ese mensaje, el sesgo bueno, la emoción, el sesgo de si es de izquierda o de derecha ese medio, otro tipo de información contextual, incluso si es respuesta a algo, el texto al que está respondiendo, etcétera, y con ello observar si dándole toda esta información contextual también como entrada al BERT mejora la clasificación de entrada. Y bueno, la respuesta es que sí lo mejora. No todo funciona, no todos estos tokens contextuales son igualmente valiosos, pero sí. Y ahorita lo que está trabajando este chico, bueno, ahorita esta fue una primera cosa que hizo y que funcionó bastante bien, pero ahorita está haciendo multitask learning, es aprender, por ejemplo, sesgo, si es de izquierda o de derecha, al mismo tiempo que detectar si es propagandista o no. Y eso hace que pues se aprendan patrones especializados por tipo de sesgo, ¿no? O sea, la propaganda de izquierda es de cierta manera, la propaganda de derecha es de otra manera y el clasificador pues medio logra aprender patrones conjuntamente, ¿no? Aquí están, pues bueno, básicamente bias es esto del sesgo de si es de izquierda o derecha y la región a la que pertenece la fuente. Eso es cuando se tomaban estas dos informaciones contextuales, es que se lograba mejorar de 0.81 a 0.87 la accuracy, ¿no? En la detección. Y hemos empezado a hacer otros análisis en los que estos atributos contextuales no se los damos manualmente al clasificador como algo que ya se conoce, sino que los inferimos también. O sea, hacemos clasificadores que dicen la emoción, que dicen el sesgo, que intentan adivinar de qué país proviene esta nota, dependiendo de los temas, y eso se lo damos. Y bueno, con los calculados, no, hay veces que el bajón de usarlos manualmente, unos que le damos, o sea, que son muy claramente correctos y verdaderos, ¿no? Con respecto a los que estamos calculando, pues sí se da un bajón en accuracy, pero el que vimos que éramos muy buenos sabiendo si era de izquierda o de derecha, eso sí, el clasificador era muy muy bueno, y entonces solo dándole ese lográbamos pues una buena, mejor que si no le dábamos nada con este atributo, ¿no? Que fue manualmente. Y bueno, ¿qué estamos ahorita así en lo que sí vamos medio empezando? Organizamos esta tarea ahora para el IberLef en el 2025, ya es la segunda edición, pero es Hate Speech Detection en memes. Entonces ahí sí hay el reto pues de lo que dice el texto y también de analizar las imágenes, ¿no? Porque pues esta mano
si no vemos este texto, pues igual y no es hate speech, ¿no? Pero ya si vemos la bandera de España y la de Marruecos y con esto, pues bueno, tal vez ya sí es hate speech, ¿no? Entonces, o aquí no es homofóbico, podría no serlo, o sí, pero dependiendo de, también hay una cosa que tienes que ver las dos para decir esto sí es hate speech. Si nada más vemos el texto, pues no queda tanta evidencia, si nada más vemos las imágenes, no siempre es igual. Y aquí, bueno, algunos baseline que hemos implementado solo viendo el texto, solo viendo las imágenes y combinando. Este de task 1 era una cosa binaria y task 2 era el hate speech, pero era si era homofóbico, si era misógino, si era así, ¿no? Y la otra cosa que estamos trabajando es en la detección de Alzheimer. Una de las pruebas principales que hay para la detección de Alzheimer es que les ponen una imagen como esta se llama el ladrón de galletas, y le piden a las personas que describan la imagen. Y bueno, pues es una imagen así media feilla, ya ahorita la usan coloreada, pero esta la vienen usando desde los 50 para deterioro cognitivo leve y ya para Alzheimer también. Pues como se deben de imaginar, una persona con Alzheimer hay veces que se centra solo en algunos elementos de la imagen y no del todo. ¿Qué cosas se notan? Pues se notan no solo que incoherencias semánticas, sino también pausas, correcciones, titubeos, el ritmo del hablado es diferente. Entonces la señal de voz no solo importa el contenido, sino también de esta señal de voz que la transcribimos y analizamos el contenido para ver esta cohesión semántica, sino también el análisis de la señal de voz es importante para detectar pues, las entonaciones, si hay pausas, qué tanto se está tardando, si no sé, qué ciertos titubeos, hasta el ritmo monótono es muy común en las primeras etapas, ¿no? Que empieza como muy plano la forma de decirlo, ¿no? Y bueno, combinar estas dos de alguna manera es una tarea multimodal, ¿no? Que ves audio y ves texto. Entonces en eso andamos ahorita metidos y bueno, pues con esto termino. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias, Manuel. Ha sido súper interesante la charla. Yo tengo un montón de curiosidades y dudas, pero primero quiero dejar paso a la audiencia para todas las preguntas que tengan. ¿Qué tal? Gracias por la charla. Yo tengo una duda sobre la primera tarea, la de detección de depresión, sobre los datasets. ¿Son cronológicos a través de un usuario? Sí. ¿Tiene muchos tweets o posts a través del tiempo? Sí, incluso, bueno, tal vez David puede decir más de eso, pero incluso en la tarea que ellos plantean, te los van dando, digamos que de uno en uno o de grupitos. El timestamp. No, me refiero a si el usuario tiene o no depresión, ¿es desde el inicio o se puede saber si en una etapa todavía no está detectada o no la tiene o algo así, después pasa a tenerla? Estoy pensando sobre todo en si los algoritmos y las estrategias comparan el lenguaje o usos estándar y el cambio o transición. Sí. Sí, eso es una muy buena pregunta. De hecho, cuando empezamos a diseñar estos retos de evaluación en Lugano, en Suiza, en el 2015, precisamente lo que veíamos es que en la literatura de este tipo de cosas, esencialmente las colecciones que había eran, digamos, binarias, ¿no? De grupo de control, grupo de depresión, pero no había ningún tipo de análisis temporal. Entonces lo que quisimos ahí fue precisamente crear colecciones donde para todos los usuarios tuvieses una muy amplia línea temporal. De hecho, la media creo que está en 2 años mínimo, ¿no? Entonces tú puedes hacer un tracking de la evolución. Y también se tiene el punto en el que esos usuarios declararon explícitamente que habían sido diagnosticados.
Entonces, aunque eso no lo, digamos, no lo explotamos específicamente para el challenge, porque bueno, para simplificar en el challenge, esencialmente lo que se daba era la información a trozos, ¿no? Te doy un primer 10% de mensajes, los más antiguos de esa persona, después el 20% y así sucesivamente, pero sí que hubo investigaciones derivadas posteriores. Por ejemplo, un estudiante de doctorado de Fabio en Lugano hizo, por ejemplo, precisamente cosas de estas, de las que tú comentas, ¿no? De, vale, voy a aislar de los que sé explícitamente más o menos la fecha en la que fueron diagnosticados y voy a hacer el tracking del lenguaje antes y después. En particular Esteban, que es un chico argentino, Esteban Risola, hizo alguna publicación en ese sentido. No era eso, porque es interesante saber sí, sí, sí. Los propios estrategias, si no sé cómo se comportan a través del tiempo en ese sentido. Sí, sí. Yo ahora no recuerdo los resultados del, por ejemplo, artículo de Esteban, pero sí que había tratado de ver qué pasa antes y después en términos de uso del lenguaje. Está bien. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Teníamos aquí una de Ezra, ¿no? Muchas gracias por la charla. Bueno, la primera era sobre la tarea de agresividad de los nuevos. ¿Este? No, de los meses era otra. ¿Esta de me ofendes o...? Sí, sí, sí. Aquí en esta tarea se enfocaban nomás en la parte binaria o también tenían así como algo de grano fino. Y por ejemplo la parte mexicana, que era español, tanto mexicano como español, ¿era combinado o lo hacían...? No, sí, sí, sí. Teníamos realmente como dos colecciones separadas, la de España y la de México. Y en ambos casos el etiquetado fue igual, era un etiquetado a tres categorías que era pues, no agresivos ni de hate, otra que eran como vulgares agresivos y el que sí era hate, ¿no? Entonces, y así se etiquetaron tanto los de España como los de México, y hubo una tarea que era cross, porque era a ver si entreno con datos de España y lo pruebo en los mexicanos, o entreno con los mexicanos y lo pruebo con los de España, ¿qué pasaba? Y la verdad es de que esos no fueron muy por debajo de los que eran como in-domain, ¿no? Así como en su propio lenguaje, lo cual suena lógico porque muchas de las palabras que usamos para de groserías y para ofendernos, la manera es bien diferente entre España y México, con todo y que compartimos gran parte de la lengua, pero justo esas maneras de tanto las muy explícitas como las no tan explícitas, sí es diferente la manera en que nos ofendemos, mexicanos y españoles. ¿Y quién nos ofende más? Eso sí no me acuerdo, pero lo que sí es que es diferente. No me quiero acordar, sí. Y bueno, el otro era el de propaganda. Ajá. Bueno, sí, en la parte del sesgo. En ese, bueno, ustedes identificaban de manera manual quiénes eran de izquierda. No, bueno, no, creo que aquí no lo puse. Sí, porque en el ejemplo anterior es más simple porque, bueno, está sí. La señora que es de extrema derecha y sí. el otro No, hay unos sitios como es como una asociación de estas sin fines de lucro y eso que se dedica a analizar fuentes periodísticas casi de todo el mundo, y tienen hay una página hay unas de fact-checking y hay otras de que se dedican a analizar si dice propaganda o no, si hay desinformación o no, bueno, también fact-checking hacen, y para miles de periódicos y de fuentes de información. Entonces nosotros fuimos a esta página, ahorita no me acuerdo el nombre, media no sé qué, viene en el paper,
y tomamos todas las fuentes que decían que eran que tenían la etiqueta de propagandistas, que no necesariamente coincidían con las, por ejemplo, de desinformación, eso. Y a cada fuente le daban también un sesgo, si era extrema derecha, de derecha, como media, no sé qué, de izquierda o de extrema izquierda, a todas les también un calificativo. Entonces, en los experimentos estos que yo decía que usamos estos datos contextuales originales, son los que provenían de esta página. O sea, este periódico es de izquierda y de este país y de este sesgo, etcétera, todo. Y esos eran los que usábamos. Y en este los tratábamos de inferir, ¿no? Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo unas cuantas. Enlazando con lo que decía Marcos, me pareció muy interesante lo que comentabas del Alzheimer, porque precisamente en los últimos meses estuvimos tratando de hacer un poco de prospección con un chico psicólogo que estuvo contratado en nuestros proyectos, de lo que había en ese ámbito, ¿no? de análisis del lenguaje, no específicamente de Alzheimer, pero en general deterioro cognitivo. Y efectivamente ese corpus que encontraste fue uno de los que conseguimos y estábamos empezando a analizar. Ahí sería fantástico, pero la verdad es que no encontramos nada de eso, ¿no? Que claro, que hubiese de esas personas no solo el dato textual de esa descripción, sino un tracking temporal, porque sería magnífico para ver la evolución del deterioro y cómo se refleja en el uso del lenguaje. No sé si tú conoces... Bueno, los datos que posiblemente son los que encontraron por ahí es una tarea muy famosa que se llama Adreso. Pero justo como lo comentaste, hay un dataset de alemanes que creo que tiene 40 años de seguimiento. 40 años. Sí, está, y hay otra de japoneses. Ya. Son los únicos dos que yo sé que hay, que sí les dan seguimiento, porque desde antes de no tener Alzheimer, o sea, como agarraron personas en sus 40 y de ahí para adelante hasta que morían les hacían como pruebas, creo que cada año. Entonces hay un... Pero claro, a lo mejor no son datos de tipo textual, ¿no? De lo que escriben o... les ponían a leer cosas... sí. Claro, a lo mejor eran datos de audio. Sí. Por ejemplo, esta es la prueba más, digamos que estándar, que es con lenguaje, ahí ahorita se me fue el nombre, espontáneo, sí. Pero la otra, hay veces que lo critican esta prueba porque pues hay personas que son más escuetas en decir, en describir una imagen, no porque tengan deterioro cognitivo, simplemente pues no dicen tanta cosa, ¿no? Son más callados. Y hay pruebas que es con lenguaje, pero leído, o sea que sí les ponen a leer. Y la prueba en España, hay mucho trabajo de esto, eligieron unas partes del Quijote, por ejemplo el inicio, y otra y eligieron estas porque está medio difícil, hay palabras que ya no son, que no se usan ahora, pero también hay otras partecitas que como que todo el mundo no las sabemos de memoria, aunque sufrimos que nos hayan hecho leer esa cosa de niños, pero medio sí te la recuerdas, ¿no? El inicio, más o menos, ¿no? Entonces evocaban un poco a la memoria y al decir palabras que ya no son tan actuales, ¿no? Y que se olvidan fácilmente, ¿no? Ya, pues le seguiremos la pista a eso. Otra pregunta ¿puedes poner ahí la transparencia de las bolsas de subemociones cuando tenías distintas palabras en distintos grupos? Aquí, esto entiendo que es un ejemplo, ¿no? Sí. Pones ahí 3, pero en realidad habría más, por ejemplo, pero un número fijo, que digamos que extrae vuestra tecnología. Sí. Y esas palabras están, o sea, esos, digamos, sublexicons están disponibles. Sí, ¿no? Porque eso, digamos, es una contribución interesante para la comunidad, incluso efectos de explicabilidad, ¿no? Que tú puedas hacer una determinada estimación y después asociarlo a estos distintos clústeres de palabras. El original ese ya no lo tenemos porque murió el algoritmo de clustering que se usaba en aquellos ayeres. Murió como creo que
Hicimos una versión nueva usando ahora sí que el eterno, ¿cómo se llama? El más popular. ¿El Camins o qué? El Camins. Hicimos una variación de ese y como ya tenemos más o menos un número, porque el otro algoritmo lo que hacía era generar tú le das los datos y generar los clusters a partir de los datos, tú no le tienes que decir. Sí, al CAN no le indicabas el número de clusters que querías. Eso es muy interesante porque para cada cosa generaba tamaños distintos, ¿no? Pero como ese algoritmo ya murió, entonces lo adaptamos con el Camins. Ya. Varía un poco, pero los grupos son muy similares. Claro, porque estaría bien publicar esto como un recurso para que la gente pueda tener muy distintos usos de esto. A mí se me ocurre el tema de explicabilidad de distintas cosas, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Nelly. Es con respecto a lo que estabais ya discutiendo, lo del Alzheimer, el slide donde tenías el tema del Alzheimer. ¿Se me escucha? Porque me escucho muy bajo. Bajito, pero sí. Sí, me escucho muy bajo. Sí, allí, solo por compartir, ¿no? Digamos, si bien es cierto, estás usando ahí lo que es más a través del lenguaje que se expresa de manera espontánea. Entró un proyecto que estamos trabajando aquí, usamos otro test que se llama SAGE, y de ahí combina diferentes tipos de datos, también hay imágenes, pero alguna forma de escribir que tiene que completar oraciones. O sea, hay diferentes tipos de preguntas que podría ser interesante, porque nosotros vamos a seguir colectando datos igual, también complementar con para conseguir más diferentes fuentes y luego triangular de alguna forma en el análisis y diagnóstico, bueno, porque el SAGE lo que busca es en etapas tempranas poder anticiparse si tiene algún... deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo, exactamente. Entonces, me interesaría, por ejemplo, utilizarlo. Porque estamos en proceso de colección de datos. El que está más trabajando, pues yo también, pero un colega que se llama Luis Villaseñor, ahí de mi instituto, es el que está más metido en esto y está ahorita colaborando con gente de la Universidad de Jaén, y ellos, los de Jaén, están con gente del sector salud que les estaban apoyando en hacer, pero ellos son los que eligieron esta prueba del Quijote y tienen las grabaciones, y que no es espontáneo como esta, es de lectura, y está trabajando con ellos. Sí, con gusto te puedo poner en contacto y hay esa parte española, ¿no? Sí, que tal vez también... apuntamos a todo este aspecto multimodal entonces nos vendría muy bien. Sí. Gracias. En el BCBL, en el País Vasco, creo que en el País Vasco, en el BCBL, que es de ciencia cognitiva, creo que tenían, no sé si disponibles o no, pero creo que tienen trabajos de detección temprana de este tipo de problemas cognitivos. Y sé que hay otros grupos que intentaban explotarlos para analizar divergencias semánticas en discurso, etcétera, para detectar esto, pero no sé en qué estado está. Sí. Que una cosa que nosotros notamos en de los primeros experimentos que hicimos con estos datos del adreso, que son en inglés, pero basando en esta prueba, es que ahí sí tienen de deterioro cognitivo leve y otros que ya tienen Alzheimer. Y en los que tienen Alzheimer yo creo que no es un reto ya detectarlos, porque ya es muy evidente, ¿no? Si no es el deterioro cognitivo leve. Y ahí digamos que la conclusión que sacamos es que las incoherencias como semánticas, todavía no eran tan notorias, pero lo que sí empezaba a notarse es pausas, correcciones que titubeaban y le cambiaban un poquillo, o que se les olvidaba el nombre de una cosa. Decían, por ejemplo, el banco en donde está trepado el niño, decían, esta cosa en la que está trepado el niño, o sea, sabían que querían decir esa palabra, este mueble en el que se trepó, pero no eran capaces de acordarse que se llamaba banco, ¿no? Entonces era más sutil, no tanto de cohesión semántica, sino era más como algo más en la voz, en la señal de voz, ¿no? Que era más evidente ahí para el leve.
alguna pregunta más, pues agradecerle de nuevo a Manuel su disponibilidad para estar aquí y Gracias, muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias.